Buenos días, señoras y señores diputados. Con su venia, presidente. Adelante. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados el presente dictamen positivo con proyecto de decreto que adiciona una fracción 12ª al artículo 3º y un artículo 3º bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Los derechos de las personas adultas mayores están reconocidos en nuestra Carta Fundamental, en nuestra legislación, en los convenios y tratados internacionales, en la materia, como por ejemplo, los básicos como el derecho a no ser discriminados en razón de la edad, el derecho a ser tratados por la autoridad con dignidad y respeto, el derecho a recibir atención y protección que requieran por parte de la familia y de la sociedad, el derecho a recibir apoyo institucional por parte de las mismas autoridades, el derecho a ser protegidos y defendidos contra toda forma de explotación y maltrato físico o mental, el derecho de mantener su vida libre de violencia, el derecho a vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, en los que puedan satisfacer sus necesidades, el derecho a expresar su opinión con libertad, el derecho de participar en la familia y en la sociedad. Sin embargo, y pese a la existencia de todos estos derechos antes mencionados, se estima que entre el 4 y el 6% de las personas adultas mayores en el mundo ha sufrido alguna forma de abuso y maltrato. Y México no se encuentra distante de dicho fenómeno, toda vez que de los 10.9 millones de adultos mayores que hay en México, 1.7 millones son víctimas actualmente de violencia, tanto física como psicológica, y la mayoría física como psicológica en la mayoría de los casos. Un 40% vive esta realidad dentro de sus propios hogares y dentro de sus propias familias. La intolerancia, la discriminación e incluso la violencia son flagelos presentes, por lo que se necesita reforzar la protección hacia dicho grupo vulnerable. Se considera que el maltrato hacia las personas adultas mayores se define como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Las personas adultas mayores constituyen un sector de la población que por su edad, condición económica, características físicas, género, circunstancias culturales o políticas, se sitúan en condiciones de desventaja frente a los demás, y eso es lo que les impide o restringe el disfrute y ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, transformándose en un grupo de personas vulnerables, víctimas de maltrato y en general de la violencia que proviene de las relaciones interfamiliares y del ámbito externo que les rodea. El artículo 5 de los derechos de las personas adultas mayores precisa que el objetivo en materia de integridad y dignidad del adulto mayor es su derecho a una vida libre de violencia, pero en este ordenamiento no existe disposición alguna que precise lo que debe entenderse por violencia y las modalidades con que se presenta en contra de las personas adultas mayores. Por lo que a través del presente dictamen se busca adicionar una fracción 12ª al artículo 3º y un artículo 3º bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el efecto de establecer el concepto de violencia contra las personas adultas mayores, el cual debe concebirse como cualquier acción u omisión que les cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y en consecuencia, se determinan los conceptos y tipos de violencia contra las personas adultas mayores, como son la violencia psicológica, la física, la patrimonial, la económica y la sexual. En tal virtud, se definen dichos conceptos de la siguiente manera: violencia psicológica,
como cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, insulto, humillación, menosprecio, marginación, indiferencia, comparación destructiva, rechazo, restricción de la autodeterminación y amenaza, las cuales conllevan a que la persona adulta mayor afectada se deprima, al aislamiento, a la disminución de su autoestima e incluso al suicidio. La violencia física como cualquier acto que produce un daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas a la persona adulta mayor. La violencia patrimonial como cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia. La violencia económica como toda acción u omisión que afecta a la supervivencia económica de la persona adulta mayor, se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. La violencia sexual como cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o sexualidad de la persona adulta mayor afectada y que por tanto atenta contra su libertad, su dignidad y su integridad física. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las personas adultas mayores. Es primordial fomentar y hacer conciencia para reconocer, respetar y hacer respetar los derechos que poseen nuestros adultos mayores, como también el de respetar su dignidad como personas, ya que al tratarlos de dicha forma traerá como consecuencia erradicar los actos de violencia y maltrato que sufren constantemente, creando a la vez un ambiente lleno de armonía, paz y amor. Compañeros y compañeras legisladores, es momento de detener y erradicar en lo más posible el daño tan profundo que se les ha ocasionado a nuestros adultos mayores, a través de los actos de violencia y maltrato, haciendo por el contrario conciencia, juicio y diferencia acerca de cuáles y qué tipos de violencia existen y sobre todo de tratar de no causárselos. Démosle una señal de esperanza a nuestros adultos mayores aprobando este dictamen. Gracias, es cuanto, presidente. Gracias a usted, diputada Adriana Hernández. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.